Regresamos totalmente en vivo en Señal Global. Vamos precisamente a escuchar la siguiente investigación de nuestra colaboradora Beatriz Andrade Iturribarría, que nos habla respecto a esos casos de pederastia clerical. Después de casi 12 meses de analizar en lo macro la peor crisis que la Iglesia Católica ha atravesado a lo largo de su historia, como consecuencia de los abusos sexuales perpetrados por clérigos o por personas consagradas a la vida religiosa, y de exponer el mecanismo y la red de corrupción clerical iniciada en 1922, que ha sido responsable de crear, promover y perfeccionar el protocolo de encubrimiento de este crimen. La mañana del 18 de febrero del presente año, mientras escuchábamos decir al presidente Andrés Manuel López Obrador que serían respetados los procesos judiciales que ya están en curso en contra de los sacerdotes mexicanos pederastas, fue que decidimos que la próxima tarea, luego de que terminara la cumbre del Vaticano, sería poner la mirada en el caso de México y muy particularmente en el de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A diferencia de la toma de conciencia que hemos visto en distintos países del mundo, pareciera que, salvo algunas excepciones, en México la atención del clero, de la feligresía, de la sociedad y de los medios de comunicación estuviera puesta en otros asuntos. Pareciera haberse instalado la creencia de que después del caso de Marcial Maciel, nuestro país ya había cubierto con su cuota de escándalo y vergüenza, dando paso a la bruma del silencio y la desmemoria. Tanto es así que muchísimos padres de familia continúan inscribiendo a sus hijos en las escuelas de los Legionarios de Cristo, cuyo fundador ha sido uno de los peores criminales en la Iglesia contemporánea. Sobre las autoridades eclesiásticas tenemos al arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, a quien se lo ve alineado con la sinergia vaticana de crear comisiones y seguir protocolos, y del que solo con el paso del tiempo nos enteraremos si dentro de su interpretación de la doctrina social de la Iglesia está incluida la protección de los niños, la atención de las víctimas sobrevivientes y el castigo a los culpables de estos crímenes. También tenemos al inolvidable presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, quien a 43 días de que se iniciara la cumbre dijera que no tenían registrado el número de casos de víctimas de pederastia clerical en México, razón por la cual iría a dicho encuentro con el fin de informarse sobre esta situación y reconociendo que llegaría al evento con una agenda incompleta. Por si esto fuera poco, el pasado 5 de marzo, Cabrera López volvió a sorprendernos al declarar que desconocía el paradero de los 157 sacerdotes pederastas que desde el 2010 habían sido suspendidos, arguyendo que una vez presentada la denuncia correspondiente, los casos son competencia de las autoridades civiles y no de las eclesiásticas. Por supuesto, de las víctimas no mencionó palabra alguna. Sobre el caso específico de Guadalajara, el domingo 3 de marzo del 2019, día del seminario diocesano, y a una semana de que hubiera dado fin la cumbre del Vaticano, asistimos a la misa de 12 en la Catedral Metropolitana de esta ciudad, celebrada por el arzobispo José Francisco Robles Ortega. Lo que es la vida. El calendario litúrgico y de lecturas tenía destinado para ese día un combo de textos bíblicos que, de haber habido voluntad por parte del cardenal, podrían haberse convertido en un excelente recurso para desplegar una homilía que manifestara su compromiso con la tolerancia cero. Sin embargo, esto no sucedió. Al terminar la misa en el patio contiguo a la sacristía, el cardenal dio una conferencia de prensa. Luego de una serie de cuestionamientos de varios reporteros y de que la periodista María Antonieta Flores Astorga lo entrevistara sobre la pederastia eclesiástica en Jalisco, fue que le hice una pregunta de la que se desplegó una curiosísima serie de contestaciones. Tenemos el deber de comunicar a la autoridad. Su Excelencia, una pregunta. ¿Usted hizo el juramento del secreto pontificio? A ver, no sé a qué se refiere. ¿No sabe usted a qué me refiero con el juramento del secreto pontificio? No.
Ok. Y de acuerdo a lo que usted está, al contexto de la cumbre de la semana pasada, de que el día de hoy es el día del seminario, y ante los grandes escándalos que hemos visto a nivel internacional, por ejemplo, con el tema de Teodoro McCarrick y tantos otros, ¿cuáles son las acciones que usted piensa implementar aquí en Guadalajara? A ver, primero acláreme eso del secreto pontificio. El secreto pontificio lo establece en el tiempo de Paulo VI. No. Y es una instrucción en la cual se decide que asuntos de mayor gravedad, entre los que están incluidos la pederastia eclesiástica, deben ser guardados bajo un sigilo extremo y se hace un juramento para que esto quede guardado. Primera noticia que yo tengo, y en la práctica a mí nunca me ha hecho hacer a alguien un juramento en este sentido. Sí, hay temas, por decir algo, por ejemplo, si el Papa a mí, como autoridad, me comunica que va a nombrar un nuevo obispo, mientras el Papa no lo publique, a mí me obliga guardar ese secreto pontificio. O sea, es un secreto del Papa que él tiene todo el derecho de hacer público un nombramiento. Me lo hace saber porque tiene que ver con esta iglesia, porque tiene que ver con un sacerdote de mi diócesis, pero no es un secreto para ocultar faltas, no, es un secreto que le da al Papa el derecho de reserva de ser él, por ser autoridad universal, de hacer pública una cosa, ¿no? Claro, pero yo me refiero a la instrucción pontificia de 1974, esa no la conozco, que sigue vigente. No la Muchas conozco, gracias. y nunca nadie me ha a mí hecho hacer un juramento de ese tipo de secreto, por eso no les sé decir. El lenguaje corporal y las respuestas del arzobispo de Guadalajara mostraron un desfile de contradicciones en las que la falta a la verdad y/o la insuficiencia de conocimientos brillaron con enorme generosidad. Primer punto, le reconocemos el recurso de decir que nadie lo ha hecho hacer ese juramento, lo cual lleva implícita la posibilidad de haberlo realizado por voluntad propia. Sin embargo, jamás respondió si él hizo el juramento del secreto pontificio. Segundo punto, dado el rango jerárquico que tiene, es inconcebible su negación sobre el conocimiento de la existencia de dicha instrucción papal, toda vez que el inciso 1 del artículo 2 de las normas del secreto pontificio dice que, entre otras personas, los cardenales están obligados a custodiarlo. En contraste con su negación de conocimiento, tenemos a un grupo de personas, entre las que se encuentra una seglar, quienes durante la cumbre o después de ella señalaron la importancia de quitar a la pederastia clerical de entre los asuntos que están cubiertos por el secreto pontificio. Estas personas son Linda Gisoni, juez del Tribunal de Primera Instancia del Vicariato de Roma; el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich; el cardenal Sean Patrick Malley, presidente de la Comisión para la Protección de Menores; el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa y presidente de Cáritas Internacionales; y el padre Hans Zollner, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y jefe del Centro de Protección Infantil de la Pontificia Universidad Gregoriana. Volviendo a las respuestas de la entrevista, el tercer punto es cuando el cardenal Robles Ortega habla de que sí hay temas y procede a explicar el caso del nombramiento de un nuevo obispo. A través de su explicación, lo que hace es ejemplificar el inciso 7 del artículo 1 de las normas del secreto pontificio, el cual dice que entre uno de los temas incluidos en este secreto están las informaciones acerca del nombramiento de obispos. Resulta curioso que, habiendo afirmado que desconoce y/o que no existe la instrucción del secreto pontificio, hubiera dado ese ejemplo tan específico. El encuentro con el cardenal Robles Ortega es una metáfora de la batalla que se está librando al interior del corazón de las personas y también en la conciencia de la Iglesia Universal.
Aún no sabemos qué se puede esperar en Jalisco frente al proceder mostrado por el arzobispo. Tampoco sabemos cuántos otros clérigos de la Iglesia Católica aún se comportan de la misma manera. Lo que sí queda claro es que la jerarquía de las lealtades clericales en muchos casos transita por vías muy distantes al mensaje crístico. También es claro que la labor de cuidado y protección de la infancia continuará siendo complicada. Lo que nos queda por reflexionar es cómo sostenernos con esperanza y alegría en la lucha a pesar de tantas contrariedades. Excelente análisis, con eso nos estamos despidiendo.